buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Como siempre, un gusto saludar a nuestro público que ya vemos están conectados tanto en nuestra transmisión en el canal de YouTube como en Facebook. Pues gracias, ya vemos que nos envían saludos desde Tlaxcala, Toluca, Argentina, Ciudad de México, y pues claro que estamos contentos de que estén con nosotros en el inicio de este ciclo, pues que hemos justo iniciado. Hoy es el inicio de este ciclo y comenzamos, ¿no? Y yo voy a dejar esta tarde los micrófonos al doctor Antonio Rubial, coordinador de nuestro ciclo, para que les dé la bienvenida, presente a nuestra ponente. Y quiero recordarles que para la parte final pueden escribir sus preguntas, comentarios en nuestras cajas de comentarios para que les demos lectura a la doctora Escandón. Doctor Rubial, le dejo los micrófonos. Buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde estén. El ciclo que ahora comenzamos es un ciclo que tiene, digamos, como pretexto la conmemoración de los 100 años de la llegada de los 12 franciscanos a la Nueva España, y con este pretexto organizamos un ciclo de 7 sesiones sobre las órdenes religiosas que funcionaron en este territorio. La primera sesión va a estar a cargo de la doctora Patricia Escandón y voy a leer un breve currículum de ella. La doctora Escandón es doctora en Historia por la UNAM, es investigadora titular del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, donde también dirigió el Departamento de Publicaciones. Ha sido becaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional, profesora en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, el posgrado de Historia y el posgrado de Estudios Latinoamericanos, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación es la historiografía novohispana, la historia del Imperio Español, la historia de la Iglesia Católica en América Latina, temas sobre los que ha publicado diversos libros, entre ellos una edición de la Crónica de Michoacán de Fray Alonso de Larrea, la herencia de la monarquía católica, la cultura política de América Latina. También es autora de más de 70 artículos y capítulos de libros en México, Argentina, Brasil, Estados Unidos, España e Italia. Bueno, es un honor para mí que la doctora Escandón haya aceptado dar inicio a estas sesiones y dar la conferencia inicial, y le damos la palabra. Muchísimas gracias. Quiero empezar por agradecer a la Academia Mexicana de la Historia y muy en particular al doctor Rubial, organizador de este ciclo, por permitirme hablar y además, mucho más honor, inaugurar el ciclo. Para empezar a tratar el tema que me corresponde el día de hoy, que es hablar de la gran familia franciscana, quisiera empezar por compartirles algunas imágenes. La gran familia franciscana está formada en realidad por 3 ramas, al menos en el caso de la Nueva España. Los llamados de la regular observancia, que son o los franciscanos calzados, la rama de los descalzos y finalmente una rama adicional que es la de los misioneros de propaganda fide. A medida que avancemos en la charla, iremos puntualizando las particularidades de cada una. Desde luego, lo que conviene es comenzar con la primera, los llamados franciscanos de la regular observancia o calzados. La orden franciscana la fundó Francisco de Asís en 1209, en el siglo XIII, pero ya en la centuria siguiente empezó a experimentar una serie de reformas internas. Una de ellas fue la que los escindió en los llamados franciscanos conventuales, por una parte, y los llamados franciscanos observantes por la otra. Los primeros tenían una tendencia más al régimen de vida monástico, a la devoción, a los oficios divinos, a la oración, en tanto que los segundos eran más proclives al espíritu original del fundador, de San Francisco, y a la pobreza evangélica. Estos cambios se dieron simultáneamente en Italia, que es donde surge la orden, como en España. Y en el caso de las provincias españolas, que eran 3, Santiago de Compostela, originalmente Aragón y Castilla, a iniciativa de diversos grupos de frailes, se fueron abriendo casas o conventos reformados,
o de la observancia. Para el siglo XV, ya los observantes eran una amplia mayoría en España. Y esto es importante señalarlo porque serían los observantes los que pasarían en principio a la Nueva España. Desde luego, caída la ciudad de Tenochtitlan, digamos, la llamada conquista, culminada la llamada conquista, que es nada más una manera de decir las cosas, Cortés muy pronto empezó a escribir al emperador para solicitar que le enviara gente, que le enviaran eclesiásticos que pudieran ocuparse de la conversión de los naturales. No está de más señalar que en buena medida la justificación de la presencia de la dominación española en estas tierras tenía que ver con el compromiso que habían asumido los reyes de Castilla con el pontífice de convertir a todos estos nuevos pueblos a la fe cristiana, por virtud de lo cual lograron un convenio que se denomina Regio Patronato y que les confería una serie de facultades. Por tanto, Cortés se dirigió al emperador a decirle: envíeme eclesiásticos para proceder a la conversión, pero hizo una salvedad importante. No deseaba que le enviaran ni obispos ni clérigos seculares, es decir, gente de la estructura ordinaria de la iglesia, porque, digamos, la iglesia católica reconoce por cabeza al papa o pontífice, y a partir de ahí su estructura normal, debajo del papa, es la de obispos y después presbíteros. El obispo tiene a su cargo una jurisdicción denominada obispado, que está formada por una serie de parroquias o curatos a cargo de curas o párrocos. Esa es la estructura ordinaria, y es la europea, la que funcionaba en Europa, y la que normalmente debió haber pasado a América. Sin embargo, para mantener esa estructura se requieren una serie de recursos. Los obispados necesitan una catedral, una residencia episcopal, necesitan la construcción de iglesias, etcétera, y sobre todo recaudar un impuesto que se llama diezmo. Esa infraestructura no existía en América, no existía en la que sería la Nueva España. Por tanto, necesitaban echar mano de otro recurso. Y en este caso vendría muy a la mano el llamado clero regular, que está formado por eclesiásticos que tienen una regla, que viven en comunidad. Y esa, pues, en el caso de los franciscanos, como de otras órdenes paralelas, los dominicos, etcétera, eran llamados mendicantes. ¿Por qué? Porque vivían de limosnas, de lo que la gente les quisiera dar. Por tanto, no necesitaban esta estructura. Y además Cortés lo sabía perfectamente. Por eso, en su cuarta carta de relación, que es de 1524, como dice la lámina, dijo que no deseaba clero secular, porque estos no dejarían de seguir la costumbre que hoy tienen. Y se refería concretamente a los obispos, de disponer de los bienes de la iglesia, que es gastarlos en pompas y otros vicios. Lo que estaba pidiendo era clero regular. Y siendo mayoría en España, los que vinieron fueron los franciscanos, llamados en latín Orden de Hermanos Menores, ahí está, OFM. Esta primera misión, este primer embarque que se envió desde España, llegó en 1524, que es la fecha que estamos conmemorando ahora, y Cortés los recibió calurosamente, entusiastamente. De hecho, al momento de hablar con el jefe de la misión, o de contactar con el jefe de la misión, que era Fray Martín de Valencia, se arrodilló. Esto era un símbolo importante. Este hombre que había domeñado a los mexicas, que había tirado su capital, se arrodillaba ante unos hombres andrajosos y pobres. Y era también para dar ejemplo a los naturales de lo que importaba la iglesia. Cortés, desde luego, dispensó protección total a los religiosos que llegaron, ya lo señalé, a cargo de Fray Martín de Valencia, y esta misión estaba integrada por 12 religiosos, que muy rápidamente empezaron a trabajar, amparados en unos privilegios papales, pontificios, sobre todo de la bula omnímoda, que los autorizaba a ejercer todas las facultades apostólicas que no fueran privativas de los obispos, dado que aquí no los había. O sea, no podrían confirmar. Pero fuera de eso, podían ejercer todas las facultades, administrar sacramentos, etcétera, etcétera. Esta primera misión empezó a trabajar muy bien con Hernán Cortés, pero una vez que Cortés tuvo que volver a la península a resolver problemas y que entró en funciones gubernativas la primera audiencia a cargo de Nuño de Guzmán,
Hubo muchos problemas entre los religiosos y la audiencia. Nuño de Guzmán los obstaculizaba las cosas, porque además asumía que eran partidarios de Cortés, etcétera, etcétera. Tuvieron tiempos, un periodo muy difícil, hasta que llegó la segunda audiencia a cargo del entonces obispo de Dominicana, Ramírez de Fuenleal, Sebastián Ramírez de Fuenleal, y en la que vendría el famosísimo Vasco de Quiroga, que por entonces era oidor. Ya con el cambio a la segunda audiencia, las cosas empezaron a mejorar para los religiosos. A partir de allí, establecieron 4 primeros puntos para su trabajo apostólico o misional. Una sede en la Ciudad de México, y la imagen que presento aquí es la de lo que quedó del convento franciscano en la Ciudad de México, en Avenida Madero. Evidentemente, lo que estamos viendo no corresponde con la primera fundación franciscana, que parece que ni siquiera estuvo exactamente en esa zona, sino mucho más adelante, mucho más cerca del Zócalo. Bueno, esa fue la primera sede. Abrieron otra en Texcoco, que es así, ya la arquitectura es más del 16, otra en Huejotzingo, y una más en Tlaxcala. Esas fueron las primeras. ¿Por qué? Eran regiones densamente pobladas en la altiplanicie y en los valles centrales, donde había gran concentración de población, y por eso establecieron esos primeros puestos para empezar su trabajo. Luego seguirían a Cuernavaca y a Cholula, etcétera, etcétera. Ahora, antes de entrar en materia respecto de lo que hacían los religiosos o de lo que hicieron los religiosos inicialmente, es importante señalar ciertas distinciones. Y en este caso vamos a hablar del tipo de fundación, el tipo de fundación eclesiástica para la formación y atención espiritual de las poblaciones. Y en este caso tenemos 3. El primero es la misión. La gráfica lo muestra, que es para principiantes, es para aquellos que jamás habían oído hablar de Cristo ni de la fe cristiana. Y lo que hace esta institución de la misión es justamente evangelizar, porque evangelizar es llevar el mensaje de la fe a aquel que nunca lo ha escuchado, que nunca ha oído hablar de Cristo, que nunca ha oído hablar de la iglesia, que nunca ha oído hablar del dogma, etcétera, etcétera. Esa es la primera. La segunda es la doctrina, que en el grabado está marcado para intermedios. Una vez que se ha recibido el mensaje de la fe y que se sabe lo básico, lo único que hay que hacer es reforzar y profundizar las enseñanzas, o sea, adoctrinar. Y el tercer nivel de institución es la parroquia, que es para aquellos que conocen perfectamente su fe y solamente deben recibir administración espiritual. ¿A través de qué? De los sacramentos. Estos son los 3 tipos de fundaciones. Se entenderá, pues, que los frailes inician con trabajo misional, antes de pasar a la segunda fase con los naturales, que será la de las doctrinas. Ahora, aparte de este tipo de fundaciones para distintos niveles de cristianización o de los que han de ser cristianizados, es también muy importante señalar qué es lo que se impartía, qué es lo que había que empezar a impartir. El cristianismo o el catolicismo, como todas las religiones, se fundamenta en 3 pilares o bases. El dogma, que son las verdades de la fe o aquello que se tiene que creer. En el caso del catolicismo, esto está ejemplificado en la oración del credo, que habla de un Dios Padre, de un Dios Hijo, que es Jesucristo, del Espíritu Santo, de la Iglesia Católica, de María, de la resurrección de los muertos y de una vida futura, etcétera, etcétera. Eso es lo básico, son misterios de la fe en los que hay que creer. No racionalizarlos, no comprenderlos, sino simplemente creerlos. Esa es la parte del dogma, lo que hay que creer. La segunda se denomina liturgia, y es el conjunto de ritos o ceremoniales que en los que los creyentes tienen que participar. Para el caso del catolicismo, nuevamente, pues estaríamos hablando de los oficios religiosos, las misas, estaríamos hablando de los sacramentos, o sea, recibir los sacramentos. Todo aquello que sea un rito externo forma parte de la liturgia. Y el tercer nivel es el de la moral, que atañe al comportamiento de un cristiano, de un creyente, y que lo ejemplifico aquí en el caso de los 10 mandamientos, aunque hay más. Esos son los 3 fundamentos de cualquier credo religioso organizado, y en este caso de la Iglesia Católica, que los religiosos tenían que infundir en estos neófitos. Y, como es lógico, pues empezaron por evangelizar, es decir,
por llevar el mensaje de la fe a aquellos que jamás la habían escuchado, que eran los pueblos inicialmente de la zona de Anáhuac. Los españoles a este respecto ya habían tenido trato con otras poblaciones de infieles desde siglos atrás, como los musulmanes o los pueblos de Oriente. Sin embargo, aun cuando los consideraban paganos, les concedían un cierto grado de consideración por nivel, digamos, civilizatorio, que era mucho más próximo al occidental. Sin embargo, esta fue una calidad que no pudieron conceder a los amerindios, en particular por el aspecto de los sacrificios humanos, pero también por otras cosas, porque carecían de una escritura alfabética, por el patrón disperso de poblamiento, sí había ciudades, pero buena parte de la población vivía dispersa, etcétera, etcétera. Así que, junto con la enseñanza de la fe, de esto que acabamos de hablar, del dogma, de la liturgia y de la moral, los franciscanos recibieron la encomienda de introducir las pautas culturales occidentales en estas poblaciones de amerindios. Y este es un elemento muy importante. No era cuestión nada más de que se dijeran católicos, que se bautizaran, etcétera, etcétera, sino que vivieran en lo que en la época se llamaba vivir en policía, vivir políticamente, vivir en ciudades, comportarse de ciertas maneras. Entre sus primeras tareas misionales, los frailes empezaron por combatir desde luego los sacrificios humanos. Luego destruyeron ídolos y adoratorios, los echaron por tierra y rebatieron permanentemente las antiguas creencias de sus catecúmenos, de sus educandos. ¿Y qué utilizaron para ello? Pues diversos recursos pedagógicos. En principio, para el aprendizaje de lenguas echaron mano de los niños. Primero para asimilar ellos mismos estas lenguas, el náhuatl inicialmente, y luego para poder expresarse y predicarles en ellas. Echaron mano también de la gráfica, pintaron telas y lienzos para explicar el contenido de la fe. Aquí me parece que lo que está representado es el Padre Nuestro, que por ahí hay una imagen que habla de la tentación, es un diablo bastante simpático. Recurrieron también al arte dramático y a la imaginería, o sea, organizaron funciones teatrales, los llamados autos sacramentales, y llevaron efigies de santos para explicarles los significados a los naturales. Y en casos extremos, pues se echaron mano de otras cosas que hoy llamaríamos recursos audiovisuales, porque recuerdo el caso de un doctrinero franciscano que trabajó en la zona de Jalisco, que encontraba dificultad para explicarles a sus catecúmenos el tormento que sufren las almas en el infierno, y no discurrió cosa mejor que mandar construir un horno en el patio de la doctrina, encenderlo y echar perros vivos allí a quemarse, ¿no? Los aullidos del animal pues dejaron, me imagino que bastante escarmentados a los neófitos con respecto a las penas del infierno. Una vez que los religiosos consideraron que sus neófitos habían aprendido lo suficiente, los bautizaron y les empezaron a dar los demás sacramentos. Y si pudieron administrarlos espiritualmente, reitero, fue por las facultades pontificias que habían recibido. De alguna manera puede decirse en este sentido que se convirtieron en párrocos de indios. Aprovecharon el conocimiento lingüístico, ya que habían asimilado las lenguas indígenas, escribieron catecismos, sermonarios, gramáticas e incluso historias sobre las antigüedades de estos mismos pueblos, y echaron mano de auxiliares, informantes indígenas para muchos de sus trabajos. Fundaron después colegios para educar a los niños nobles, como es el ejemplo del famoso colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. Formaron músicos y cantores para los oficios divinos. Enseñaron artes y oficios y establecieron hospitales en los pueblos, y durante las epidemias cuidaron de los enfermos. Para extenderse en los territorios, porque como es natural, no se limitaron a estas primeras 4, 5 o 6 fundaciones, sino que fueron ocupando territorios. Entraron en zonas del actual Estado de México, de Querétaro, de Michoacán,
para irse ampliando, utilizaron, digamos, la figura de la doctrina de la que ya hablamos inicialmente, ¿no? Una vez que consideraban que el mensaje inicial había sido transmitido, empezaron a construir casas de adobe, de materiales perecederos y pequeños templos del mismo material para tener puntos fijos donde seguir trabajando con los naturales. Y en estos centros de instrucción en las doctrinas fueron congregando a la población en torno a sus enseñanzas y a las imágenes que les ponían, ¿no? O sea, para ser adoctrinados. Una nota importante es que no estaban obligadas a pagar el impuesto eclesiástico que se pagaba a la iglesia, que era el diezmo. Y en estas fundaciones doctrinales, aparte de ser sacerdotes y brindar servicios espirituales, los doctrineros tuvieron papeles múltiples. Fueron los guías comunitarios y los consejeros personales del vecindario. Eran los traductores, voceros e intermediarios entre la comunidad y las autoridades civiles españolas o los colonizadores. Eran los organizadores del trabajo, maestros de oficios, arquitectos e ingenieros en las obras públicas locales, por así decirlo. Y no rara vez hasta se convirtieron en padrinos de bautizo de los niños del pueblo, creando parentescos rituales que estrechaban los lazos con su grey. A fuerza de interacción de los religiosos con sus neófitos, acabaron por conocer a los catecúmenos como a las mismas palmas de sus manos. Y tal vez de esta cercanía nació en los franciscanos la idea de que podrían formar con ellos una perfecta sociedad cristiana, de la que los españoles seglares serían segregados. Deseaban construir un mundo ideal, no contaminado por los abusos, vicios y pecados de los europeos. En Nueva España, los franciscanos contribuyeron en mucho a la separación institucional denominada República de Indios y República de Españoles, que no era una separación física, o sea, terrenos que solo pudieran ocupar los españoles y terrenos que solo pudieran ocupar los indígenas, no, era una separación institucional, en el que cada uno de ellos, aún en convivencia como en las ciudades, tenía sus propias autoridades, un gobernador indígena, tenía sus propias instituciones, etcétera, etcétera. O sea, eran sistemas jurídicos diferenciados. Y los franciscanos contribuyeron mucho a la creación de esto. De ahí también que los indígenas no fueran castellanizados en principio, aunque hubo órdenes tempranas para que se les enseñara el castellano, en general los franciscanos trataron de evitar esto. Eran los frailes quienes aprendían las lenguas indígenas, el náhuatl, el otomí, el purépecha, pues de esta forma se aseguraban de evitar excesivos contactos entre los naturales y la población española. O sea, los naturales de las doctrinas y la población española, o al menos, si no podían evitarlos, sí mediatizarlos. Esta serie de conventos, doctrinas iniciales que fueron fundando los franciscanos, dependieron en principio de una jurisdicción española que se denominaba provincia. En el caso de los franciscanos están divididos en provincias. Y estos franciscanos que vinieron a empezar la labor evangélica, la labor apostólica en Nueva España, dependían de la provincia franciscana de San Gabriel de Extremadura. Las casas que fueron fundando integraron la llamada custodia del Santo Evangelio dependiente de la española San Gabriel de Extremadura. Pero a medida que las fundaciones fueron incrementando en su número y que llegaron más remesas de frailes, llegó a tener el número de casas suficientes para dejar de ser custodia dependiente de San Gabriel de Extremadura y convertirse en una provincia por derecho propio. Esto significaba su autonomía, porque podía disponer de un superior propio, que es llamado provincial, y de un cuerpo de asesores de gobierno que se llamaba definitorio. Así que a partir del año 1535, la custodia de México dejó de ser custodia y se independiza para convertirse en la provincia del Santo Evangelio de México.
que como ven en esta área abarcaba una región bastante grande del territorio nacional. Claro que esta marca territorios que incorporarían con posterioridad, pero más o menos fueron las dimensiones que alcanzó la llamada provincia del Santo Evangelio, que es la central. Además, para regular la labor apostólica y resolver problemas, desde el principio el ministro general de la Orden Franciscana residente en Roma, con la anuencia del Consejo de Indias de España, hizo nombramientos eventuales, ocasionales de los llamados comisarios de Indias, que eran una especie de visitadores que venían con comisiones específicas a la Nueva España. Sin embargo, en 1547 ya se nombró formalmente al primer comisario de Indias residente aquí en la Nueva España, y este fue Fray Francisco de Bustamante. Y un poco más tarde, para 1568, aparecería también ya en la corte española un denominado comisario general de Indias, que habitualmente seguía a la corte, que en el siglo XVI era itinerante, pero cuya sede más o menos permanente estaba en la ciudad de Sevilla, en el convento franciscano de Sevilla. En esta cadena se organizaba el trabajo misional, o sea, aquí ya había un provincial y un definitorio, pero también había un comisario de Nueva España que se ocupaba de todas las cosas que atañían al desarrollo de la labor apostólica y que a su vez tenía que rendirle cuentas al comisario general de India residente en la corte antes de que todo esto llegara al ministro general en Roma. Esta fue un poco la cadena de mando. Bueno, y aumentando los conventos en diversas zonas, también los de Yucatán, que en realidad nunca fueron numerosísimos, fueron unos 5 o 6, que inicialmente fue una custodia dependiente también de México, al lograr establecer cierto número de casas, se abrió la provincia de San José de Yucatán en 1551. Esto quiere decir que lo que inicialmente dependió de alguna manera de México o incluso de España, tenía ya sus propias autoridades, su propio provincial, su propio definitorio, y resolvía un poco sus cosas autónomamente, solamente dándole cuentas al comisario general de Nueva España. Y volviendo al trabajo, siempre en evolución de los doctrineros franciscanos. Así haya sido solo superficialmente al principio, los naturales fueron aceptando el reemplazo de sus viejas deidades por el nuevo Dios cristiano y su corte celestial. A medida que se fueron relevando las generaciones, el apego a las figuras y símbolos del cristianismo fue siendo mayor. Surgieron de esta forma, en los pueblos de doctrina, los santos patronos, que cohesionaban y daban identidad a los vecindarios indígenas. O sea, en torno a esta figura, en torno a la devoción a un santo, se unificaba el vecindario, adquiría identidad. Y las comunidades indígenas de las doctrinas aprendieron también a vivir y administrar su tiempo según el toque de campana y el calendario ritual, el calendario litúrgico, el de las fiestas. Muy tempranamente, los doctrineros los franciscanos se percataron de que las poblaciones autóctonas eran muy afectas a las ceremonias vistosas, que les encantaban los ritos colectivos, las procesiones, la música, las luces, el incienso. La espectacular liturgia católica y sus fiestas en el templo y en la calle se hicieron omnipresentes en todos los pueblos de doctrina. Esto es importante subrayarlo. Los nuevos cristianos, los pueblos amerindios, en este caso los pueblos novohispanos, pueblos de indios novohispanos, no fue tanta la insistencia en que comprendieran, que ni siquiera tenían que comprender el dogma, sino más bien en la parte o en el aspecto litúrgico. Era acudir a las ceremonias, lo que además coincidió con un impulso natural en ellos, que les gustaban. Desde luego, los doctrineros velaban por la parte del dogma y por la parte de la moral, pero sobre todo se hacía hincapié en el rito. Y esto prendió muy pronto en el alma indígena, desde muy tempranamente. Los religiosos también introdujeron en sus administraciones una institución medieval, la cofradía, o hermandad de laicos unidos por una devoción común a un santo, por el interés en el sufragio de las almas de sus cofrades fallecidos y por hacer obras
que hoy llamaríamos de beneficio social. O sea, a estas sociedades antiguas del siglo XVI les preocupaba mucho la vida en el más allá, la salvación eterna. Y este tipo de asociaciones piadosas se aseguraban que una vez muerto uno de sus hermanos, ellos velarían porque su alma pasara poco tiempo en el purgatorio, de ser posible, ¿no? Organizaban misas, rogatorios, etcétera, etcétera, ¿no? Esto unía a las cofradías, la devoción en torno a un santo y el sufragio por las almas de los hermanos muertos. Y a veces también hacían esto que llamamos, ya dije, obras de beneficio social, pues daban dinero a las viudas o a las huérfanas, una dote para que se casaran. Las cofradías tenían cargos, tenían sus jerarquías como mayordomo, alférez, etcétera, que conferían prestigio a quienes los ocupaban. Además, era su derecho disponer de bienes propios y utilizar los productos de estos bienes para los fines piadosos que habían estipulado en sus reglamentos o constituciones. En los poblados indígenas, en los poblados de doctrina, aparecieron diversas cofradías, como la del Santísimo Sacramento, las de las Ánimas del Purgatorio y otras, la Virgen de la Soledad, etcétera, etcétera, que también, junto con las devociones a los santos, propiciaron una mayor integración social entre los vecinos. Además, o sea, buena parte del año los mayordomos, los encargados de la cofradía, reunían dinero para la fiesta patronal anual, algo que todavía no se ha perdido. Como cualquiera que esté escuchando puede constatarlo, ¿no? Las fiestas patronales de los pueblos siguen teniendo un vigor, una vitalidad notables, ¿no? Los franciscanos siguieron expandiendo la cadena de sus fundaciones y lo que había sido la custodia de Michoacán, que incluía a la zona de Jalisco en ese momento, se convirtió en 1565 también en una provincia autónoma, que tomó el nombre de Provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán. A partir de 1565 ya no tenía que rendirle cuentas a México porque tenía sus propias autoridades. Y desde luego su cadena de conventos empezó a extender. Es importante destacar la integración de dos regiones diferenciadas en esta primera provincia de Michoacán. Digamos, en la parte más oriental estaría Michoacán, que era el hábitat de grupos que llamaríamos de un estadio cultural o civilizatorio más alto, los purépechas, había también otomíes, había incluso nahuas en esa zona, y el territorio era fértil, el clima era más ameno. En cambio, en la porción más occidental, que era la de Jalisco, pues era la morada de los cascanes, de los tecueches y de otros grupos, de estos más bien cazadores-recolectores, indómitos, y el territorio era bastante árido, bastante seco. Esto propició problemas de gobierno de los que más adelante hablaremos. Digamos, en esta primera mitad del siglo XVI, la orden franciscana prosperó bien, sus fundaciones fueron aumentando, como hemos visto, fundó varias provincias, bueno, empezando por la de México, Yucatán, la de Michoacán, y seguían llegando remesas de frailes que hacían mucho más numeroso el concurso de los conventos y la ulterior fundación de las doctrinas. Lo que crecía en la Nueva España, y no nada más en el caso de los franciscanos, porque también habían llegado dominicos desde 1526 y agustinos en 1533, lo que crecía en Nueva España era el clero regular, dotado de muchísimas facultades, que desde el principio la corona estuvo interesada en moderar y en sujetar a la dirección de la iglesia ordinaria de la que hablé inicialmente, que era la episcopal. Con esto tiene que ver con lo que trataremos a continuación. Desde mediados del siglo, en Trento, Italia, la Iglesia Católica había organizado un gran concilio general para hacer frente al avance del protestantismo. Esto no tiene que ver con Nueva España, pero los efectos del concilio sí. Y ello derivó, o sea, este gran concilio y sus resoluciones, derivó en una política que se conoció como la Contrarreforma. Entre sus diversas resoluciones, el concilio afirmó la potestad episcopal, es decir, la potestad de los obispos, y sus facultades para imponer disciplina. Y esto resultó algo muy del agrado del rey de España. Pero también fortaleció el papel de la Inquisición o Santo Oficio, un asunto en el que no entraremos porque no nos da tiempo. En este espíritu, a partir de 1568, Felipe II emprendió una reorganización general de su iglesia americana.
Entre otras cosas, dispuso la creación de un tribunal del Santo Oficio en México en 1572, pero que ya dije que no tenemos tiempo de tratar. Y 2 años después dictó su ordenanza de patronazgo, que era de aplicación inmediata. Por virtud de esta ordenanza, el soberano asumía aún mayores competencias en las materias eclesiásticas, competencias que delegaría en las autoridades civil y episcopal, o sea, en el virrey y en el obispo. Varias de sus disposiciones iban dirigidas a disciplinar a las órdenes religiosas. Por ejemplo, se restringió su movilidad porque frecuentemente enviaban lo que llamaban representantes o procuradores a Madrid o a Roma para arreglar asuntos, ¿no? Pues restringió su movilidad y libertad para viajar o escribir a Roma o a Madrid, a sus ministros, o incluso al Papa. También se les ordenó hacer listas de religiosos de cada convento y entregarlas a la autoridad virreinal. Y se les prohibió mover o cambiar doctrineros sin informarlo previamente al obispo de la jurisdicción de que se tratara o al virrey. Esto de alguna manera representó el inicio ya en serio, de las limitaciones a la acción del clero regular, que en el caso que nos ocupa es el de los franciscanos. Por ello, toda esta primera etapa del siglo XVI será recordada por la orden franciscana, en algunos casos en sus crónicas, como la Edad Dorada, una época en la que tuvieron total libertad de acción para interactuar con las poblaciones a su cargo y para tomar decisiones con pocas restricciones. El panorama, desde luego, empezaría a cambiar en el siglo XVII, que es lo que veremos a continuación. El siglo XVII inicia para la Orden de San Francisco en la subdivisión de la provincia de los apóstoles San Pedro y San Pablo de Michoacán, para dar lugar en 1607 a la provincia de Santiago de Jalisco, que ya dije, o sea, las diferencias de población que atendían, las enormes distancias, incluso las diferencias de territorio hacían muy complicado su gobierno. Así que en 1607 se escinde la parte occidental para formar provincia independiente, que será llamada la provincia de Santiago de Jalisco. Unos cuantos años antes, en 1604, se dio vida a la provincia de San Francisco de Zacatecas, que esta área norteña había dependido hasta entonces de la provincia central, que era la del Santo Evangelio. Pero la distancia para recorrer era mucho. O sea, instrumentar políticas desde el centro de México hasta la zona de Zacatecas era bastante complicado. Y por esa razón se abrieron estas dos provincias, que además tendrían que trabajar entre grupos distintos a los que trabajaban sus provincias hermanas de México y de Michoacán. Y me refiero a los llamados chichimecas, que en realidad eran pues grupos de naciones, las llamadas naciones distintas, ¿no? Pero que básicamente eran cazadores recolectores, que tenían territorios de recorrido, que no fácilmente se dejaban domeñar y en los que el trabajo evangélico no era tan sencillo. También, desde el último tercio del siglo XVI y mucho más notoriamente en el XVII, se presenció entre las órdenes religiosas, de lo cual la franciscana no estuvo exenta, el fenómeno de la criollización. Esto es que en los claustros los americanos superaron, a veces por amplia mayoría, a los españoles, a los venidos en remesas desde España. Y esto pasó particularmente en el caso de los franciscanos y de los agustinos. En cierto modo, la sobrerepresentación de hermanos locales facilitó de alguna manera que la disciplina conventual se relajara o se mundanizara, porque ser religioso empezó a dejar de ser una vocación de servicio y se convirtió para algunos en una forma como cualquiera otra de ganarse la vida. O sea, ya no se entraba por vocación, sino porque pues era una manera de subsistir. Sobre todo si no se era rico heredero o mayorazgo de alguna casa ilustre. Junto con ello, se empezó a dar una fuerte pugna entre la comunidad de hermanos, que se dividieron en dos bandos, el de los peninsulares y el de los nacidos en Indias. Y estas facciones internas no peleaban realmente por asuntos de la patria en la que se hubiera nacido. No, eran genuinas agencias de intereses y lo que en verdad se disputaban eran los altos puestos de gobierno, como el de provincial, y los del definitorio o consejo asesor del padre provincial.
y cada bando quería mandar al otro y prevalecer sobre el rival. Y manejaban sus propios intereses. O sea, en realidad no era tanto, o no era literalmente que fueran españoles contra americanos, era en qué grupo se militaba. Uno que se decía de gachopines y otro que se decía de criollos. Y aquí reproduje la opinión de un clérigo que en 1606 escribió al Consejo de Indias para explicarle qué es lo que estaba pasando. Y decía, las religiones como sinónimo de órdenes religiosas, tienen poca paz por estar divididas o divisas en bandos de criollos y castellanos. Júzgase la de España por gente de más observancia, o sea, de mejores costumbres, más devota, más recatada, etcétera, etcétera. Aunque de los otros hay muchos bien reformados, o sea, muchos iguales, ¿no? Débese advertir que no todo lo que unos dicen que es en odio de su nación debe creerse. O sea, aquí Ramírez está alertando, no les creen todo lo que dicen, que dicen que los detestan por ser españoles o por ser criollos, porque a veces lo que se hace en contra de sus vicios, dicen que se hace en contra de su tierra. Y me parece que esta opinión es muy ilustrativa a ese respecto. Bueno, me estoy pasando un poco. Por tales motivos, en 1582, o sea, por estos pleitos, en 1582 en Michoacán, y en razón de una disputa interna, llegó a haber 2 provinciales y 2 definitorios simultáneamente. De modo que la Audiencia de México fue la Audiencia de México la que tuvo que intervenir para que los alborotadores dejaran gobernar al provincial que recién habían electo y depusieran al otro que ya no tenía por qué quedarse en el gobierno. Luego, entre 1584 y 1587, el nuevo comisario de Nueva España, Fray Alonso Ponce, padeció la enemistad y los maltratos del provincial del Santo Evangelio, que se llamaba Fray Pedro de San Sebastián. Intrigaron contra él, lo malquistaron con el virrey y lo obligaron a refugiarse 2 veces en conventos de los hermanos franciscanos descalzos. Primero en el de San Cosme en México y luego en el de Santa Bárbara en Puebla. Y del de Santa Bárbara lo sacaron literalmente a rastras por orden del virrey para llevarlo a embarcar rumbo a La Habana. Lo llevaron hasta Veracruz y lo pusieron en un barco a La Habana. Y en 1604, nuevamente en Michoacán, por el resultado de una elección que el grupo perdedor no pudo tolerar, envenenaron a otro comisario de Nueva España, Fray Diego de Caro, que murió como a los 5 días. Ya en la segunda década del siglo XVII, en la provincia del Santo Evangelio, seguían los pleitos entre criollos y españoles por las elecciones para provincial y para capitulares. Problemas en los que incluso se vio envuelto el famoso cronista franciscano Fray Juan de Torquemada. O sea, estas no eran cosas pequeñas, se las tomaban muy en serio. A fin de evitar estos escandalosos conflictos, las autoridades franciscanas impusieron en el primer tercio del siglo XVII un sistema llamado alternativa. Esto es la rotación de españoles y americanos al frente de los provincialatos y definitorios cada 3 años. En cada elección se tenían que alternar. Si a uno le había tocado a un español, al siguiente le tocaba a un criollo. Aunque esta medida solo trajo una paz relativa. Y aparte de las disputas internas que tuvieron por estas razones, por las razones que he mencionado, muy especialmente en el siglo XVII, los religiosos, los franciscanos entre ellos, tuvieron disputas con los obispos, que vamos a ver. Muy ruidosos fueron los disturbios que rodearon al despojo de las doctrinas franciscanas en Puebla y Tlaxcala en 1640, a manos del obispo Palafox. Hasta entonces los franciscanos habían tenido diversas doctrinas en la zona de Puebla y en la zona de Tlaxcala. Pero haciendo cumplir las disposiciones tridentinas y de la ordenanza de patronazgo, llegó un momento en que el obispo de Puebla, Fray Juan de Palafox, les pidió a los franciscanos sus licencias de confesores, licencias que tenían que haber sido expedidas por el episcopado. Y los franciscanos, pues, decidieron no hacerle caso al obispo. El obispo indignado lo que hizo fue decomisarles las doctrinas. Y esto provocó escándalos, disturbios, incluso entre la población se formaron bandos, unos eran partidarios de Palafox, otros eran partidarios de los franciscanos, pero eso no fue suficiente para que les devolvieran las doctrinas decomisadas. Y a partir de entonces las perdieron, de 1640. Por otro lado, en Jalisco se suscitó un problema similar con el obispo
Santiago de León Garavito, que es el que vemos en el grabado, porque decidió que había doctrinas que los franciscanos no tendrían por qué tener y les decomisó dos, la de Amacueca y la de Centícpac, incluidos los pueblos de visita, los pueblos que tenían de visita, con los cuales el señor obispo Garavito pensaba hacer una parroquia secular, o sea, poner ahí a uno de sus clérigos. Aquí sí los franciscanos no se conformaron, interpusieron pleito, recurrieron a la audiencia, al virrey, etcétera. El caso llegó incluso al Consejo de Indias y finalmente lograron la devolución de las doctrinas que les había quitado en Jalisco. Pero esta tónica va a ser muy, muy frecuente en el siglo XVII. Hay una voluntad expresa por parte de la corona de apoyar a su cuerpo episcopal a imponer disciplina entre los regulares. Y va a haber una respuesta de los regulares franciscanos, que eran la orden mayor, y la que tenía la parte de León en el territorio doctrinal, a resistir este influjo, esta presencia y la obligación de rendir cuentas. Entre tanto, y avanzamos el siglo XVII, los franciscanos empezaron a asumir otros papeles. Muchos de los antiguos pueblos de indios, atendidos por la orden de los hermanos menores o franciscanos, ya no eran en realidad asentamientos solo de población nativa, sino villas multirraciales, donde la población española, mestiza, negra, mulata, se había vecindado. Y además iba en incremento. No obstante, estos vecindarios, que no eran de indígenas, sino de otro tipo de población, como he dicho, española, mestiza, etcétera, seguían teniendo afecto por los franciscanos. En las ciudades principales, los conventos franciscanos se habían convertido en grandes y suntuosas residencias de numerosos frailes, que ya no adoctrinaban indios, los que estaban en los conventos urbanos, sino que muchos, o sea, no adoctrinaban indios y de hecho muchos de ellos desconocían las lenguas indígenas, ya no se formaban en ese aprendizaje. Ahora eran predicadores de españoles, directores de cofradías prestigiosas, confesores de gente importante, escritores de sermones o de crónicas, profesores, consultores, etcétera, etcétera. Ciertamente seguía habiendo muchos conventos rurales en pueblos de indios, pero estos ya no eran los de mayor peso. Ahora el lustre lo tenían las casas religiosas urbanas. Y aquí las imágenes aparecen casas importantísimas como la de Puebla, la de Querétaro, menor medida la de Sombrerete, en Zacatecas. Si algo distingue al siglo XVII, fue haber representado el momento cumbre del catolicismo barroco o tridentino, el del culto exterior, el de las devociones esplendorosas a los santos, el del gran fasto en las ceremonias litúrgicas, en las que participaban conjuntamente todas las autoridades, civiles y eclesiásticas, y el espectro entero de la población novohispana. En estos despliegues festivos no se escatimaban gastos ni esfuerzos. La procesión era parte inherente de la fiesta religiosa barroca. No, me estoy pasando. Un desfile público en el que marchaban en fila hacia la iglesia todos los grupos o integrantes de la sociedad, que era corporativa. Pues el individuo no valía por sí mismo, sino por su pertenencia a alguna agrupación. Uno podía pertenecer a un gremio de artesanos o a una cofradía de indígenas, o podía pertenecer al claustro universitario o a una orden religiosa. Todo era corporaciones, todo era grupo. El valor del individuo se cifraba en su pertenencia al grupo. Por eso hablamos de una sociedad corporativa. Y decía, en la procesión, la marcha iba de menor a mayor. Iniciaba con los cuerpos de menor categoría. Por ejemplo, las cofradías de negros, luego venían las de indios. Figuraban a continuación los gremios, los cabildos o cuerpos de gobierno de las ciudades, los consulados de comerciantes, los claustros universitarios, las órdenes religiosas, el cabildo catedral, o el cuerpo auxiliar de gobierno del obispo, el obispo. Y al final, si la procesión era en la Ciudad de México, aparecía el virrey. Desde la perspectiva pedagógica, entre estas comunidades novohispanas, que eran mayoritariamente analfabetas, el desfile procesional resultaba muy útil, pues reafirmaba visualmente el ordenamiento social jerárquico para que todos lo percibieran y lo aprendieran bien. Cada uno tenía su sitio inamovible en la sociedad.
Fue igualmente el siglo XVII el de las milagrosas apariciones de imágenes de vírgenes o cristos en distintos parajes de la geografía novohispana, o bien el de múltiples casos de santas efigies de factura artesanal en cuyo traslado a alguna iglesia se negaron a moverse de un punto determinado, donde expresaron su voluntad de que se les construyera un santuario. Y también fue el tiempo de otras reliquias muy antiguas, de cuya fabricación ya se había perdido memoria, que repentinamente empezaron a obrar portentos para favorecer a sus devotos. Tener una imagen milagrosa en la parroquia o en la doctrina de alguna población era timbre de orgullo y creaba y reforzaba lazos de identidad entre el vecindario, porque se consideraba una prueba irrefutable de que esa comunidad particular disponía de la aprobación y la protección del cielo. Asimismo, fue ese el tiempo de los relatos y las consejas de fantasmas, de almas en pena, de aparecidos y de leyendas de todo tipo, algunas de las cuales son referidas en crónicas religiosas. Vamos a empezar a hablar del tránsito al siglo XVIII. ¿Qué ocurre con la orden franciscana en el siglo XVIII? Es muy resumido, pero es importante hablar de esto. De gran importancia para las cuestiones eclesiásticas de América fue el cambio de dinastía en el trono español. En 1700 murió sin sucesión el último Habsburgo, Carlos II, con lo que luego de una encarnizada guerra, en el año de 1715 accedería a la corona de España la Casa Francesa de Borbón, en la persona de Felipe V. Los Borbones no le perdonarían al Papa la traición de haber apoyado al pretendiente austriaco a la corona. Así que, excluyéndolo en todo lo posible, decidieron tomar aún mayor injerencia en el manejo y organización de su iglesia americana. Por otro lado, en los siglos previos, la iglesia misionera, según hemos visto, había sido utilísima en América en el proceso de controlar el territorio, educando e infundiendo pautas culturales europeas entre los grupos indígenas. Pero ahora, ya en el siglo XVIII, ya con su avanzada edad y su cuerpo demasiado voluminoso, llevaba una vida más bien apoltronada, concentraba riquezas y gastaba recursos excesivos que la corona necesitaba para sus propios y particulares fines geoestratégicos. Además, los nuevos monarcas tenían ideas distintas sobre el ejercicio del poder. Ya no habría la antigua sociedad que hubo bajo la dinastía anterior, la de los Austrias, entre el altar y el trono. En adelante, los eclesiásticos serían considerados meros empleados del rey, y sobre todo las órdenes religiosas no parecían tenerlo muy claro. Así que justamente entre el clero regular comenzaría la corona, la Casa Borbón, a introducir los cambios. Por lo pronto, en cuanto al viejo plan de quitarles las doctrinas a los regulares, convertirlas ya en parroquias, de ahí la importancia de lo que señalé al principio, la diferencia entre misión, doctrina y parroquia, el propósito de la Casa Borbón era eso, que los religiosos dejaran las doctrinas para que fueran convertidas en parroquias comunes y corrientes. Bueno, pues en cuanto a ese plan, por los años 40 del siglo XVIII, el rey Fernando VI comenzó a experimentar y decretó la secularización, es decir, quitar las doctrinas a los regulares, en el caso que nos ocupa a los franciscanos, para entregarlas a clérigos del obispado. Decretó la secularización de todas las que pertenecían, en principio, a la Arquidiócesis de México. Empezó en los años 40 por quitar todas las que dependían de la Catedral Metropolitana de México a los franciscanos, que tuvieron que irlas entregando. Y después procedería a secularizar las doctrinas de todos los territorios. Como la medida inicial no suscitó la cantidad de alborotos populares que se preveían y temían, a partir de los años 50 ordenó la enajenación del total de las doctrinas de regulares en Nueva España. O sea, me refiero a las franciscanas, pero también a las dominicas, a las agustinas, etcétera, etcétera, ¿no? Un proceso que se prolongó hasta la siguiente década. Por concesión regia, el proceso esperaría a que el fraile que tuviera la titularidad del curato falleciera o renunciara.
De modo que en el plazo de unos pocos años, cabizbajos y llevando solo sus efectos personales, los franciscanos tuvieron que abandonar los pueblos de doctrina que habían atendido ininterrumpidamente a lo largo de 2 siglos. Desde luego que no faltaron los problemas. En muchos sitios sí hubo quejas y protestas por parte de la población, que se rehusaba a aceptar a sus nuevos curas seculares. Sin embargo, el efecto más crítico fue el del hacinamiento de los conventos urbanos, pues los antiguos doctrineros habían tenido que ir a refugiarse en ellos, lo que acarreó el reto adicional de sustentar a una inesperada muchedumbre de frailes desempleados y desesperados. Ante esto, la corona dio un pequeño paso atrás y acabó por autorizar a las órdenes que eligieran en cada diócesis 2 de sus viejas doctrinas, de las más ricas, que podrían conservar hasta nuevo aviso. El Santo Evangelio de México conservó Toluca y Texcoco. San Pedro y San Pablo de Michoacán se quedó con Acámbaro y San Juan de la Vega, y así sucesivamente. Cada orden pudo conservar 2 doctrinas, o cada provincia religiosa, ¿no? Pero a fin de disminuir la sobrepoblación de regulares, se obligó a las provincias a cerrar temporalmente sus noviciados. La idea era que en cada provincia no hubiera más de 150 religiosos. Así que a lo que hasta entonces había sido el reino de la Nueva España, por otro lado, se le empezó a llamar colonia, que antes no se hacía. Y a ella se enviaron nuevos cuadros episcopales, nuevos obispos. En su mayoría, los flamantes prelados eran burócratas ilustrados que habían estudiado en Salamanca o en otras universidades. Todos eran cortesanos refinados y mundanos, como Francisco Antonio Lorenzana, el arzobispo de México, o Francisco Fabián y Fuero, el de Puebla, entre otros. Eran obispos que estaban tan interesados en las nuevas directrices pastorales de sus diócesis como en el cultivo de las artes y las ciencias modernas. Estos prelados, estos nuevos prelados ilustrados, emprendieron campaña contra las tradiciones y prácticas rituales de la gente. O sea, iban contra las formas del catolicismo barroco. Se esforzaron en reformar las manifestaciones de la religiosidad popular. Querían prácticas devotas más austeras y más sobrias, mucho menos supersticiosas. Buscaron reducir la cifra de fiestas oficiales o fiestas de guardar y de procesiones. Inspeccionaron ávidamente los templos de sus diócesis para eliminar de ellos las imágenes santas que consideraban feas, ridículas o indecentes. Y lo más importante, en todas las diócesis intervinieron los libros de cuentas y las cajas de los fondos de las cofradías. Revisaron sus licencias y suprimieron muchas. Ante los argumentos de los franciscanos de que los nuevos curas seculares desconocían las lenguas nativas de sus feligreses, ellos respondían que castellanizar a estos cuanto antes era la solución. O sea, hay un cambio radical en cuanto a las formas de la religiosidad. Vamos al saldo de fin de siglo. En poco más o menos 40 años, las diversas provincias franciscanas de Nueva España redujeron el número de sus integrantes entre un 30 y un 50%. Del total de conventos que llegaron a tener hasta antes de mediar el siglo XVIII, apenas conservaron un 18%. Y de sus antiguas parroquias, retuvieron solo el 5%. O sea, aquí en la imagen ven lo que tenían en el año 1749, cuando empieza este proceso secularizador, y lo que tenían para 1792. Y desde luego, las comunidades franciscanas tuvieron que concentrarse en sus grandes conventos urbanos: México, Puebla, Valladolid o Morelia, Querétaro, Guadalajara, Zacatecas, San Luis Potosí, etc. Para el siglo XIX, del que ya no hablaremos, la comunidad de franciscanos de la regular observancia pues estaba reducida a un mínimo. Vamos con la siguiente rama de la familia franciscana, que es la de los llamados franciscanos descalzos, mejor conocidos aquí como dieguinos. Entre las muchas reformas de las que ya mencioné al principio, que experimentaron los franciscanos desde el siglo XV y principios del XVI, en Extremadura hubo una impulsada por Fray Juan de Guadalupe, que años más tarde inspiraría al futuro San Pedro de Alcántara a llevar a cabo su propia reforma. En 1559, San Pedro de Alcántara logra la fundación de la provincia de San José, que sería la matriz de la rama de los alcantarinos o descalzos. En España se llamaban alcantarinos, y en todas partes descalzos, a los que perteneció la rama novohispana
conocida como dieguinos, en honor de San Diego de Alcalá, o descalzos, que son los que vemos representados ahí. Los primeros descalzos que arribaron a la Nueva España lo hicieron en 1576, pero no venían a quedarse en México, sino que iban rumbo a Filipinas. Así que nada más hacían una escala aquí y embarcaban en Acapulco para seguir su ruta. De hecho, esa misión de 1576 continuó en el año 77 rumbo al Pacífico. De hecho, Nueva España era para ellos solo un punto de tránsito. Sin embargo, ya en la segunda misión, que llegó 4 años después, o 4 años después, en 1580, se planteó la necesidad de fundar un convento hospedería para los misioneros en tránsito, y se vio incluso, o se consideró incluso, la posibilidad de establecer una provincia de franciscanos descalzos en Nueva España. El plan fue fraguando mejor cuando un particular, don Agustín Rivera, les donó a los franciscanos descalzos una huerta en San Cosme, donde construyeron una casa. Y en 1582, las autoridades de la Nueva España, por orden del rey, les permiten tomar una segunda sede en la vieja ermita de San Mateo de Churubusco, que reformaron para hacerla convento, y que hoy es el llamado Museo Nacional de las Intervenciones, ¿no? O sea, un edificio bonito. Bueno. Hacia 1588, o sea, los hermanos que pasaron a Filipinas una década atrás, formaron en ese archipiélago una provincia que llamaron San Gregorio, la provincia franciscana de San Gregorio, de los descalzos. Y de ella dependieron los conventos de descalzos en México, que se fueron fundando con gran rapidez, con gran celeridad. O sea, a partir de estas primeras fundaciones que vimos, se sucederían Santa Bárbara en 1591, San Ildefonso de Oaxaca al año siguiente, en 1592, San Bernardino de Tasco en el 95, San Francisco de Pachuca en 1596 y San Antonio de Padua de Sultepec en 1599. O sea, en poco más de 15 años fundaron un montón de casas. Los descalzos novohispanos empezaron también a recibir novicios y a incorporar religiosos de otras órdenes, o sea, incluso de los franciscanos observantes, que querían vestir el hábito de los descalzos, que era el mismo, ¿no? En fin. Así que una década después, me pasé una, ¿no? Una década después, en 1602, se erigió la provincia autónoma de San Diego de México. Aunque lo cierto es que desde 1591 se había iniciado la construcción del gran convento homónimo, el convento de San Diego, que está inmediato a la Alameda, si lo recuerdan, que sería la sede de los superiores y del definitorio. O sea, a partir de 1602 ya tenían autoridades propias. Al concluirse la construcción de esta sede, la de San Diego, abandonaron las viejas instalaciones de San Cosme. Pero unos cuantos años atrás, en 1597, los dieguinos habían logrado tener a su primer mártir novohispano, Fray Felipe de las Casas o Fray Felipe de Jesús, que había pasado a misionar a Japón con sus compañeros. Y allá fue martirizado, como bien recuerdan, y solamente sería beatificado hasta 1627. Esta fue la casa de San Diego. Bueno, la relación de los dieguinos con las misiones a Filipinas y en general a Oriente pareció irse enfriando al paso del tiempo. Poco a poco acabó por limitarse a dar hospedaje a los misioneros que, saliendo de la península, hacían escala en Nueva España para luego surcar el Pacífico. Pensando en ello, en 1607 los dieguinos abrieron una casa más, la de Nuestra Señora de Guía, en Acapulco, pero su vida no fue larga ni próspera, o sea, medio que funcionaba intermitentemente. De hecho, el grabado que aparece aquí es un grabado del siglo XIX, un dibujo del siglo XIX, donde está la iglesia parroquial de Acapulco, y aquí en un círculo son las ruinas de lo que debió haber sido la hospedería de Nuestra Señora de Guía en Acapulco, que ya en ese entonces, en el siglo XIX, estaba en ruinas, pero que tampoco tuvo mucha utilidad, ni siquiera en el siglo XVII. Y esto se confirma porque no mucho tiempo después, los hermanos de la provincia de San Gregorio de Filipinas se vieron obligados a hacerse de un hospicio en Tlalpan, que entonces se llamaba San Agustín de las Cuevas, porque ya los dieguinos ni siquiera les daban alojamiento.
Perdida su vocación misional en Oriente, los dieguinos tampoco desarrollaron una labor ni doctrinal ni misional en Nueva España. Lo que hacían era dedicarse al estudio, como lo demuestra la impresionante biblioteca que lograron reunir en el convento de San Diego, y también atender espiritualmente a la población española y criolla, muy en particular, esto es importante, en los centros o reales mineros y en emplazamientos de rutas comerciales del Reino de la Nueva España. Así lo corrobora o así lo confirma la cadena de conventos que establecerían con posterioridad. El de San Antonio de Padua en Querétaro en 1613, el de Santa María Magdalena en San Martín Texmelucan en 1615, Puebla, y San José en Cuautla en 1640. Y a estas siguieron San Pedro de Alcántara en Guanajuato, que por cierto, en fecha reciente lo han rescatado. Después de las inundaciones que sufrió Guanajuato en los siglos XIX, sobre todo, esto quedó hundido y lo han rescatado. Bueno, es el convento de Guanajuato de San Pedro de Alcántara. En 1663 lo inauguraron, Nuestra Señora de la Concepción de Aguascalientes en el 67, San Antonio de Padua de Córdoba en el 86 y San José de Tacubaya en 1697. Creo que este todavía se puede ver desde el periférico. Lo dicho se aprecia mejor en este mapa. La zona de ocupación es la central del territorio, porque la fundación más norteña es la de Aguascalientes y la de más al sur es Oaxaca, descontando el convento de Nuestra Señora de Guía, o más bien la hospedería que no funciona. Todo esto, si se fijan, todo esto está en ruta de minas, o en áreas, esta es minas, ruta minera, o en áreas de tránsito comercial. ¿Por qué? Pues porque vivían de limosnas y estas podían procurárselas mejor en estos puntos. Ya bien entrado el siglo XVIII, la última casa que abrieron los dieguinos fue la de Nuestra Señora de Guadalupe en Valladolid, hoy Morelia. Y con eso cerraron el número de sus fundaciones. Sin embargo, unos cuantos años antes, en 1753, la antigua fundación de San Francisco de Pachuca se dedicó a colegio misional, es decir, a formar religiosos específicamente para ir a lo que llamaban, a trabajar a lo que llamaban conversiones vivas, es decir, el trabajo entre infieles, que en este caso eran indígenas. Bueno, dije, en 53, esta casa de Pachuca, San Francisco de Pachuca, se convierte en colegio de misiones, pero sin separarse de la provincia de San Diego de México. O sea, siguió siendo parte de ella nada más que para formar misioneros. Lo cierto es que sus ministros nada más tomaron unas cuantas misiones al este de la Sierra Gorda, en Querétaro, pero no obtuvieron muchos resultados. Sin embargo, este colegio de Pachuca se separaría de la provincia de San Diego en 1771 para convertirse ya en un instituto misional independiente. Con la ayuda del rico minero de Pachuca, de don Pedro Romero de Terreros, amplió la casa, amplió el convento, y a partir de allí empezó a formar misioneros en serio y los mandó a Coahuila y a Tamaulipas, donde rindieron mejores frutos. Y también, además, a partir de esa fecha, empezaron a mandar religiosos descalzos como capellanes a los presidios o guarniciones militares de la frontera norte, ¿no? Arriba de Durango, en Sonora, etcétera, etcétera. Pues eso es, en síntesis, la vida de no mayores incidentes de la rama descalza franciscana. Y vamos ahora a la tercera y última, que es la de los colegios de propaganda fide, o colegios de expansión o propagación de la fe. Dada la notoria preponderancia de los conventos urbanos en la zona central, de la que ya hablamos y que fue notoria a partir del siglo XVII, es decir, en lo que propiamente se llamaba el Reino de la Nueva España, ya desde el primer tercio del siglo XVII se habían manifestado inquietudes en el seno de la orden franciscana por reanudar el apostolado entre los indígenas infieles en las periferias, particularmente entre las del norte, como lo mostró la iniciativa que tuvo un religioso de la provincia de Michoacán, Fray Juan Bautista Mollinedo, que trató de abrir, y de hecho la abrió, un área de misiones o de conversiones vivas en el Río Verde, que hoy esta zona es parte de San Luis Potosí y el área sur de Tamaulipas, que con el tiempo se convertiría en la custodia de Santa Catalina. Y allí sí eran, no doctrinas, eran misiones para llevar el evangelio a grupos de naturales que jamás lo habían escuchado. Y con el tiempo también se fueron abriendo, aunque más modestas, zonas misionales
en Tampico, en Nuevo León, en Coahuila, en Nueva Vizcaya y en Nuevo México, que dependían de las provincias franciscanas de México, o sea, del Santo Evangelio de México, de Santiago de Jalisco y de San Francisco de Zacatecas. Eran pequeños enclaves de misioneros que estaban tratando de establecer misiones en estos puntos. Con dicha inquietud, en 1682, otro religioso de la provincia de Michoacán, llamado Fray Antonio Ginás, viajó a España y presentó ante el Consejo de Indias un memorial para la creación de un colegio de misioneros en Nueva España. Luego de diversas y engorrosas gestiones, se le autorizó a reclutar a 24 frailes y conducirlos de vuelta a su provincia para llevar adelante este plan. La tarea de estos ministros, o lo que se les aprobó, sería predicar misiones entre los ya creyentes, las llamadas misiones populares, en las villas, ciudades y poblaciones locales, pero también prepararse para el apostolado entre los infieles, en las llamadas zonas de frontera, que eran las del norte de Nueva España. El plan autorizado no preveía que se erigiera una nueva casa para estos misioneros, sino que se empleara una de las muchas que ya existían en la provincia de Michoacán y que en ella se les diera albergue. Y la elegida fue el convento de la Santa Cruz de Querétaro. Sin embargo, desde hacía 16 años, este inmueble ya había cambiado de nombre y de función. Se llamaba ahora el Convento de la Recolección de San Buenaventura, y era sede de una comunidad, una subrama, Recoleta, la llamada Recoleta, Comunidad Recoleta de Franciscanos, que no tenían administración de doctrinas, ni atendían curatos o parroquias de españoles, y que solo vivían en recogimiento, silencio y oración, y se mantenían de limosnas. A pesar de todo, el propósito de Ginás se mantuvo y las autoridades obligaron a la provincia franciscana de Michoacán a ceder esta casa de la Santa Cruz de Querétaro a la provincia, al nuevo colegio de misiones. En 1686 el pontífice le dio estatutos a este plantel de la Santa Cruz. Y por virtud de ellos, el colegio quedaba exento, separado de la provincia michoacana, y tendría sus propias autoridades, como dije. Podían recibir novicios y abrir casas de estudios, pero la mayor parte de sus integrantes siguieron siendo enviados desde España. La primera actividad de estos flamantes misioneros fue predicar las llamadas misiones populares, que fomentaban la devoción de los creyentes, y por así decirlo, les reenseñaban la fe. Esta beta contó con la entusiasta colaboración de los obispos novohispanos, que de muy buena gana invitaron a los misioneros de la Santa Cruz a acudir a sus diócesis. La primera misión que predicaron los franciscanos de la Santa Cruz, los franciscanos de Propaganda Fide, fue en Valladolid. Ahí predicaron múltiples sermones en iglesias y conventos. Siguieron con una procesión de la penitencia, en la que participaron todos los sectores eclesiásticos y laicos de la ciudad. Acudió la comunidad franciscana, que se puso sogas atadas al cuello. Fue el cabildo catedral y los clérigos, así como la aristocracia y el pueblo llano. Se hicieron las llamadas pláticas de contrición y se instó a los fieles a que se arrepintiesen sinceramente de sus culpas. Y luego los misioneros se dispusieron a escuchar confesiones, y para el efecto se formaron largas filas de vecinos. A resultas de tantos espectáculos y exhortaciones, se produjo una especie de catarsis colectiva, pues según relató un testigo presencial, desde las 4 de la tarde y hasta las 7 de la noche, no se enjugaron las lágrimas y sollozos de todo el numerosísimo concurso. En las jornadas siguientes hubo jubileo, exposición del Santísimo Sacramento, misas, música y más sermones. Al cuarto día se cerró la misión con una procesión de acción de gracias. Y este ciclo se repetiría en idéntico patrón en muchas ciudades, en Querétaro, en Guadalajara, en Zacatecas, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de allí, las misiones populares de la Santa Cruz se hicieron cosa frecuente en Nueva España, y sus religiosos salían a recorrer larguísimos circuitos durante meses para desarrollar esta labor. A pesar del éxito de las misiones populares, los franciscanos de Propaganda Fide no lograban obtener territorios de conversiones vivas. En vano trataron de entrar a las Huastecas, Tampico y Coahuila, porque eran zona de trabajo de otras provincias, las que vimos en el mapa, ¿no? O sea, no los dejaban entrar.
hicieron una expedición a Texas entre 1689 y 1694. Ahí sí no había ninguna otra orden trabajando. Donde sentaron algunos puestos misionales que no lograron prosperar, fueron efímeros. Sin embargo, en 1689 sí consiguieron fundar en Nuevo León la misión de Nuestra Señora de Lampazos, que probó ser estable, esta sí permaneció, y que se convirtió en la base de lanzamiento de una nueva cadena de misiones en el Río Bravo, o Río Grande. Y esta a su vez hizo posible intentar la reocupación de las viejas misiones abiertas en Texas una década atrás. En Zacatecas tan buen recuerdo habían dejado las misiones populares de los queretanos de unos años atrás, que el cabildo de la ciudad quiso disponer de su propio colegio misional en su tierra. El proceso fue lento, pues aunque se autorizó en el año 1702 y la construcción del convento empezó 2 años después, la operación del plantel solo se concretó en 1707. Pero con los avances que los misioneros de la Santa Cruz habían ya hecho en Texas, sus hermanos zacatecanos de este nuevo plantel de Guadalupe se les unieron de inmediato para trabajar en esa zona, entre los Asinay y otros grupos indígenas de la Confederación Cadó, que eran los que ocupaban ese territorio del este de Texas. El arzobispo de México, don Francisco Aguiar y Seijas, se había emocionado desde el principio con el proyecto del padre Ginás. Bueno, estas son las misiones, perdón. Son la cadena de fundaciones que lograron abrir en Texas y trabajaron con estos grupos. Miembros de la confederación, llamada Confederación Cadó, eran los Asinay. Bueno, decía, el arzobispo de México, don Francisco Aguiar y Seijas, se había emocionado desde el principio con el proyecto del padre Ginás, tanto que le ofreció que fundara su colegio en la Ciudad de México, en el mismísimo santuario guadalupano del Tepeyac. Pero por una serie de problemas, estos planes no se llevaron a efecto. Sin embargo, a la vuelta del siglo XVIII sí se lograría el intento de fundar casa en México, y en 1730 apareció finalmente el Colegio de San Fernando, cuya iglesia todavía podemos ver y al lado tiene el famoso cementerio, ¿no? Y casi desde recién fundados, los misioneros de México, del Colegio Fernandino, eligieron servir en la Sierra Gorda, al este de Querétaro, aunque oficialmente ese territorio les fue asignado hasta 1744. Y trabajaron muy bien entre los grupos de los PAMES, pero sus esfuerzos se malograron porque a instancias del arzobispo Lorenzana, las 5 misiones que lograron poner en pie se secularizaron prematuramente en 1770. Y este es el famoso circuito de las misiones de la Sierra Gorda, que hoy se ha vuelto turístico, pero que en su momento costó mucho trabajo constituir. En 1767, con el extrañamiento de la Compañía de Jesús, sus puestos misionales del norte y noroeste de Nueva España quedaron acéfalos. Para cubrirlos, el Colegio de Guadalupe de Zacatecas tomó a su cargo 17 misiones en la Tarahumara, que habían sido antiguamente jesuitas en esta zona, entre los grupos tarahumaras. En tanto que en Sonora, los ministros de la Santa Cruz de Querétaro se hicieron cargo de 22 poblaciones. O sea, en esto los colegios de propaganda fide probaron su importancia. Lograron relevar a los misioneros jesuitas y esas fundaciones, por lo menos en ese momento, no se vinieron abajo. Después habría otros problemas. Pero estos avances al norte tuvieron también la promoción de la propia corona. Y vamos a ver en la siguiente lámina el proyecto de avances sobre la Alta California. El proyecto misional de la Alta California comenzó con la designación de Fray Junípero Serra, un antiguo misionero de la Sierra Gorda, como presidente del contingente fernandino que debía trabajar en la zona entre grupos indígenas diversos, como los Chumaj, los Yurok o los Yokut de la costa californiana. La ocupación formal empezó en 1769 con la fundación de la misión de San Diego de Alcalá, el actual San Diego, California. Bajo la presidencia de Serra se levantaron sucesivamente 9 misiones, la ya mencionada de San Diego, más las de San Carlos Borromeo, San Antonio de Padua, San Gabriel Arcángel, San Luis Obispo, San Francisco de Asís, San Juan Capistrano, Santa Clara de Asís y San Buenaventura. Y todos estos nombres siguen siendo nombres de poblaciones de California hasta la actualidad. Y cuando la presidencia de los fernandinos pasó a manos de otro religioso, el padre Fermín de la Suén, se establecieron otras 9.
Santa Bárbara, la Purísima Concepción, la Santa Cruz, Nuestra Señora de la Soledad, San José, San Juan Bautista, San Miguel Arcángel, San Fernando, Rey y San Luis, Rey de Francia, para un total de 18 establecimientos. O sea, finalmente, en buena medida, la ocupación de la Alta California se la debemos al Colegio de San Fernando. Este proceso fundacional culminaría con la más norteña de ellas, que señalo aquí, 64 años más tarde, en 1823, ya en el periodo independiente, con el establecimiento de la misión de San Francisco de Solano a cargo de Fray José de Altamira. Los colegios de propaganda fide fueron la fundación más tardía de la familia franciscana, pero la labor de sus misioneros probó ser de mucha utilidad, tanto para la corona española como luego para los gobiernos del México independiente. Así, a diferencia de sus hermanos de las ramas de la regular observancia y de la descalcez, los misioneros de propaganda fide todavía desempeñaron actividades relevantes por largo tiempo, e incluso verían nacer un par de establecimientos que constituyeron su canto del cisne: el Colegio de Zapopan en Jalisco en 1812 y el Colegio de la Inmaculada Concepción de Cholula en 1860. No obstante, en el siglo XIX todos los planteles irían languideciendo paulatinamente, hasta que se llegó el año de 1908, cuando el visitador general de la Orden Franciscana dispuso una reorganización total que fundiría absolutamente todas las casas de los franciscanos, independientemente de su adscripción a provincias o institutos, en solo 3 comisarías provinciales. Y con eso terminamos y les agradezco mucho la atención. Pues muchas gracias, Patricia, por esta visión panorámica. Nos ha servido muy bien como introducción a las conferencias que vienen después. Y vamos a ver si hay por ahí algunas preguntas en el Face o Yasmín. Yasmín no aparece. Está cerrado el micrófono. Yasmín, Adolfo. Doctor Rubial, ya tiene las preguntas en su WhatsApp, las que nos han. Aprovechamos para invitar al público a que envíe sus preguntas en las cajas de comentarios de las transmisiones. A ver, en el WhatsApp. Sí. No tengo. ¿No en el chat? No, doctor, en el WhatsApp las tiene usted. Ok. A ver, Sergio Naimes, buenas tardes. Existen diferencias entre los 3 franciscanos que llegaron en 1523 y los que llegaron un año después en 24, los 12. Ajá. Felicidades por la conferencia. Muchas gracias. Fray Juan de Tecto, Fray Juan de Ayora y se me va el tercer nombre, ¿no? Pedro de Gante. Ay, Pedro de Gante, por supuesto. Hombre, ¿cuál se me fue a olvidar, no? Que eran flamencos los 3, ¿no? Sí. De Flandes. ¿Qué diferencia habría entre esos primeros y los castellanos, digamos? Pues mira, yo creo que estos primeros 3 que aparecen antes de la remesa de los 12, pues vienen por su cuenta. Yo no sé si en esto influyó la cercanía con Carlos V, ¿no? Que dicen que Fray Pedro de Gante pues era familiar suyo. Y yo creo que vinieron por cuenta propia, por iniciativa propia, e hicieron lo que pudieron. Pero los primeros 12, los que ya vienen formalmente en una misión que manda Fray Francisco de Los Ángeles, o Fray de Quiñones, tienen ya una idea de trabajo sistemático. No era hacer aisladamente lo que se pudiera, sino vienen ya con la idea de establecer algo, de sentar bases institucionales por rudimentarias que fueran. Es más sistemática la labor que despliega esta primera misión de los 12
que además desde el número es simbólica, ¿no? Recordando al número de los apóstoles de Cristo. Y no la acción aislada de los primeros tres, dos de los cuales eran sacerdote y Gante que era lego, ¿no? Yo creo que básicamente sería esa la diferencia. Dulce Raúl dice, ¿por qué se llama barroco tridentino? Tridentino no, catolicismo barroco o catolicismo tridentino. Tridentino tiene que ver con el Concilio de Trento. Y, como señalé en la exposición, o sea, este concilio reacciona contra el protestantismo. Y por así decirlo, o sea, hay cosas que contrastan, que si los protestantes dicen no a las imágenes, la Iglesia Católica exalta las imágenes de los santos, ¿no? Que la austeridad y una piedad, digamos, una religiosidad más austera, más devota, no sé qué, el catolicismo barroco es el de la fiesta, ¿no? Las luces, el incienso, el despliegue, todo esto del que hablé sobre el catolicismo barroco, es el del Concilio Tridentino. Por eso es catolicismo barroco, catolicismo tridentino, más o menos. Alejandro García Vallejo pregunta, ¿hay cálculos de cuántos franciscanos llegaron durante el periodo virreinal y cuánto fue el número máximo que hubo en el periodo de mayor esplendor? No tengo idea porque fueron muchas remesas y no de todas hay registro, o no, en el archivo de Indias no es muy fácil recuperar los números. No, la verdad no tengo una idea, pero la última estadística que registré en las láminas, 900 religiosos para la provincia del Santo Evangelio, la de Michoacán tenía un poco menos, alrededor de 700. Yucatán había menos, o sea, iban en orden decreciente, Jalisco menos, las más importantes posiblemente, desde luego, el Santo Evangelio de México y luego Michoacán, ¿no? ¿Qué serían? 1800, pues un número aproximado de 2500 en el tope, tal vez 3000, y es mucho decir, en el punto máximo. También tendríamos que ubicarnos temporalmente en aquel momento en el que las poblaciones no eran masivas como hoy, ¿no? O sea, para que la ciudad alcanzara los 100,000 habitantes teníamos que llegar al siglo XIX. Yo no sé cuántos haya tenido como México Tenochtitlan, pero de aquí a que recuperó el número, pues nos tardamos 3 siglos, ¿no? O sea, eran poblaciones de menor tamaño. Y por tanto, el número de operarios, pues no tendría por qué contarse en decenas de miles, ¿no? Miriam Pacha dice, ¿cuáles santos y vírgenes fueron los que trajeron los franciscanos a los primeros pueblos evangelizados? ¿Me repites? Pues supongo que sí, pero ¿Me quieres repetir la pregunta? No me quedó ¿cuáles claro. santos y vírgenes Ajá. fueron los que trajeron los franciscanos a los primeros pueblos evangelizados? Pues los franciscanos, para empezar, eran muy cristocéntricos, ¿no? Lo que no quiere decir que no trajeran otras imágenes, ¿no? O sea, las imágenes de María, no podría mencionar advocaciones, la verdad es que no me las sé de memoria, ¿no? Pero se dice que en algunos lugares, eh, por ejemplo, que donde se veneraba a Tonantzin, pues ponían ahí una virgen, ¿no? La diosa madre, pues ponían ahí a la Virgen María. Que donde se veneraba a Tezcatlipoca, que era una deidad guerrera, no sé qué, ponían a un santo joven como San Juan Bautista, etcétera, etcétera. Yo creo que esto les funcionaría un poco así. Finalmente el santoral cristiano daba para elegir, ¿no? O también dependiendo de la fecha de fundación de algún pueblo de doctrina, elegían al santo patrón y por tanto a la imagen. Sí. ¿No? Y Por además ejemplo, una cosa importante, en esta primera expansión franciscana no había tiempo para documentar lo que hacían. O fundaban y atendían a sus neófitos o escribían para la posteridad, cosa que no hicieron, ¿eh? ujú. Y generalmente la Inmaculada Concepción fue una de las Así es, advocaciones más generalizadas, ¿no? así es. Bueno, San Francisco, San Antonio, los pueblos les ponían los nombres de... San Antonio de Padua, San Antonio de Padua fue una advocación muy favorecida por los descalzos.
Mm. Y la rama de franciscanos conventuales eran muy concepcionistas, incluso antes de que se diera este debate y en el siglo XVII se tuviera que jurar. Bueno, dice aquí Beruni Enríquez. ¿Tendrá un listado de bibliografía para comentar la ponencia? Una bibliografía. Quiere bibliografía. Bueno, pues yo creo que uno se puede acercar a cosas muy generales como Ricard, ¿no? Robert Ricard, La conquista espiritual, allí hay bastante información. Ahora, sobre los franciscanos, un autor como Lino Gómez Canedo, que tiene varias obras, ¿no? Ujú. Yo creo que para empezar sería bueno, Robert Ricard y Lino Gómez Canedo. ¿Cuál fue la reorganización de 1908? ¿Fueron provincias o misiones? A ver, en 1908 llega un visitador por parte del ministro general de la orden y revisa cómo está la organización. Y lo que dice es, bueno, hay provincias, hay estos colegios de propaganda, no, vamos a hacer nada más 3 comisarías y a ellas regionalmente van a quedar adscritas, ¿no? O sea, las de Puebla pues las ponen en la Comisaría General de México y ya. O sea, dejan de tener importancia la división y las diferencias de funciones entre provincias y colegios y los funden en una sola cosa. ¿Por qué? Porque quedan ya muy pocos religiosos. De hecho, las misiones de los de propaganda FIDE se limitan a hacer prácticas devotas en circuitos por los pueblos. Ya no hay nadie a quien convertir. No he profundizado mucho más en esta reforma de 1908 porque sale del marco temporal de mi interés de estudio, ¿no? Digo, lo digo nada más para explicar que fueron languideciendo, fueron disminuyendo hasta que sufren una reorganización. Joaquín Díez Canedo dice, estimada doctora Escandón, fantástica ponencia. Muchas felicidades. Quiero preguntar por los objetivos de las misiones del Alta California. ¿Hay un plan imperial específico de expansión del territorio? Hay cosas que ya no daban tiempo de explicar, pero de hecho, en esta política de los Borbones restrictiva de los regulares, a los únicos que les da alas son a 2 institutos, los colegios de propaganda FIDE y antes de expulsarlos a la Compañía de Jesús. ¿Por qué? Porque las fundaciones iban hacia las llamadas fronteras del imperio, tanto en Nueva España, que era la zona norte, como en la zona de la Amazonía, que eran zonas que ambicionaban, zonas que despertaban los apetitos de coronas rivales. Francia, Inglaterra, merodeos de otras potencias. Y a los Borbones les interesaba hacer avances colonizadores en esos territorios que como no habían ofrecido ningún atractivo inicial a la colonización, pues estaban prácticamente despoblados. Así que junto con la fundación de la misión, la corona apoyaba con la del presidio o guarnición militar para proteger la vida de los misioneros y también las de los potenciales colonos que quisieran asentarse en esa zona, ¿no? En el caso del norte, muchas de las misiones avanzaron del brazo con el presidio o guarnición militar. Y todo con promoción de la corona, promoción oficial. Sí. Por eso, por intereses geoestratégicos de protección de fronteras. Sí, Esa fue la recuerden razón. que los rusos ya andan en Y los Alaska. rusos están bajando, efectivamente. No solamente era Francia e Inglaterra que le daban lata de este lado o que navegaban del otro, era la bajada de los rusos por la costa de California, ¿sí? Así es. ¿En qué año se inició con la propaganda FIDE? Se fundó el colegio en 1683, ya lo dijimos, el padre Ginás, y el primero fue el de Querétaro. A partir de ahí surgieron los demás, y ya no mencioné otros 14 o 15 que se hicieron en Centroamérica y Sudamérica, todos derivados de este primer colegio queretano. Ujú. Dicen de Guatemala lo fundó también Fray Antonio Margil de Jesús. Sí, salió del de la Santa Cruz, fue nuestro primer caminante olímpico, ¿verdad? ¿Mm? Margil fue nuestro primer caminante olímpico, se fue caminando hasta Guatemala. Se podía afirmar Francisco González Lugo.
¿Se podría afirmar que la labor de los franciscanos resulta más trascendental que la de los dominicos o los agustinos? A ver, bueno, yo creo que cada orden tenía su carisma, ¿no? Los franciscanos eran trabajar con los pobres, ¿no? Esta humildad, la pobreza evangélica. Los dominicos nacen para combatir la herejía en el siglo XIII y tienen sesgo intelectual, ¿no? Igual posiblemente en la Compañía de Jesús hay un sesgo intelectual en ellos. Pero, digamos, lo que hace distintos a los franciscanos es que son los primeros que llegan y los que se quedan con la parte del león de las zonas de trabajo apostólico, ¿no? Sus provincias son las mayores, su número de efectivos será el más grande. Y además, como llegan antes, ocupan lo que pueden, y ya, pues llegan los dominicos en 26, pues a ver qué encuentran, un poquito en Puebla, se van a Oaxaca, no sé, llegan los agustinos en 33, pues a la zona de Hidalgo, un trozo de Michoacán, pero cuando ya los franciscanos se han expandido, ¿no? Eso es lo que los hace distintos y tal vez más importantes. Sí. El haber sido pioneros y que numéricamente fueron los más representativos, los más importantes. Sí, pues precisamente nuestro curso, nuestro ciclo de conferencias tiene la finalidad de mostrar estas regiones, ¿no? Claro, en Oaxaca, en Chiapas, los dominicos fueron mucho más importantes, los franciscanos prácticamente no tuvieron presencia. En absoluto. En otras regiones como la zona de Michoacán, compartieron con los agustinos. En la Sierra Alta estaban los agustinos también y los Sí, franciscanos no tuvieron allí así mucha es. influencia. O sea, yo creo que más que trascendencia, habríamos que pensar en regiones, ¿no? Sí, claro, claro. Que además eran celosos de sus fronteras. Sí, así es. Ada Romero, ¿cuál fue la ruta franciscana en el Estado de México, además de Toluca y Sultepec? Pues la verdad, los conventos tampoco los tengo en la memoria, ¿no? Pero digamos que la actividad fue como radial. A partir de este centro, en la Ciudad de México, fueron expandiéndose hacia donde encontraban población. Un lugar en el Estado de México que recuerdo particularmente, Jilotepec, ajá, lo Ujú. ocuparon también tempranamente. Sí, Tula, Tula, sí, que la ya luego parte entrarían de en negociaciones con otros, pero bueno. Y San Juan también, de... a medida que fue pasando el tiempo, el Santo Evangelio se dio cuenta de que no podía retener tantos sitios y los empieza a ceder a sus hermanos de otras provincias, a la de Michoacán, etcétera, ¿no? Ujú. Como a Colman Así es. fue primero franciscano y pasó a los Sí, a agustinos. otras provincias y a otras órdenes, ¿no? Sí, sí, así es. Uh-huh. Y además, acuérdense que Sultepec, lo acaba de decir la doctora, era de los franciscanos descalzos, que fundaron Allí sobre todo fundaron, en sí, zonas sí, mineras, ¿no? sí, En así es. Taxco, ¿no? Los otros, los franciscanos calzados, ya habían ocupado otras zonas y el Estado de México no existía, por supuesto. No, pero es una cuestión de identidad, por eso lo preguntan, ¿no? Así es. Alejandro Álvarez, ¿podría darnos un ejemplo concreto de un recurso didáctico que se usó y funcionó en la evangelización, conversión de los herejes en la península y de los nativos mesoamericanos? A ver, o sea, me parece que no está muy claro. Sí, un El recurso hereje didáctico. es que primero tenemos que definir, o sea, por eso empecé por definir misión, doctrina, parroquia, etcétera. Y lo mismo al hablar de esto. El hereje es aquel que, eso dice la iglesia, que habiendo conocido la verdadera fe, reniega de ella. ¿Ah? Ese es el hereje. Y pues no sé si aquí tuvimos muchos herejes. Bueno, o sea, en algunos procesos sí, ¿no? Decían la herética pravedad, procesos inquisitoriales y eso, que tampoco fueron tantos, por cierto, ¿eh? Uh-huh. Pero no es conveniente mezclar esa cuestión de hereje con lo que llamaban indios gentiles o idólatras. No es lo mismo. El hereje ya formó parte de la cristiandad de la iglesia y renuncia a ella para adoptar otra fe. Eso es un hereje. En cambio, un idólatra, no. El idólatra es el que desconoce al verdadero Dios, ajá, porque cree en multitud de dioses, en ídolos, en cualquier cosa, ¿no? No es lo mismo. Así que la pregunta no está clara, no puedo dar ninguna respuesta. Sí.
No, yo creo que más bien se refiere a recursos didácticos, ¿no? No sé, teatro evangelizador, ¿eh? las Los imágenes, autos sacramentales, los esto autos. de el pintar, ¿no? Para la enseñanza, Ajá. pintar lienzos, mostrarlos. Sí, yo creo que eso funcionó muy bien, Ajá, ¿no? ajá. Macbeth dice, ¿habrá alguna forma de pensamiento filosófico de los 12 cuando llegan a la Nueva España y que más adelante fue predominante en la orden, como lo fue en la orden, como lo fue en la orden en sus comienzos? A ver, si entiendo, creo que sí me referí con claridad a este primer proyecto franciscano de una sociedad levítico indígena, o sea, de eclesiásticos, de religiosos y los indios, de la que sería excluida la comunidad española. ¿Por qué? Porque decían, los indios son humildes, aceptan muy bien la fe, no son soberbios, no incurren en los vicios de los españoles. Ese es un plan que tienen los franciscanos del que naturalmente jamás iban a poderlo llevar adelante, porque aparte de los intereses religiosos estaban los de otros dos protagonistas, la corona y los colonizadores. Y la corona, pues, quería tributarios castellanizados, integración a un circuito comercial, los empresarios también estaban mano de obra para su... No podían vivir aislados en burbujas doctrinales. Entonces aquello no iba a prosperar. Sí, y Esto, después, que y fue después, el proyecto y la era dorada de la orden, ¿no? y después los obispos. Marta Ortiz dice, la influencia política de la orden franciscana fue creciendo durante la colonia y en qué forma. A mí me gusta no llamarla colonia, prefiero llamarla el periodo virreinal, por esto que mencioné de los Borbón. Que si la Sí, influencia fue creciendo, bueno, no, o sea, ellos se mantuvieron su influjo hasta que, por efectos de su sujeción al control episcopal a partir de la ordenanza de patronazgo de todo el siglo XVII y el golpe final de la secularización, pues van perdiéndolo, ¿no? Pero yo creo que siempre mantuvieron una posición pues de importancia, ¿no? No diría hegemónica, pero sí una posición descollante. Yo sí. creo que así fue. No, además se relacionaron mucho con los mercaderes, porque También. prácticamente todas las cofradías de Aranzas o que eran de vascos estaban en conventos franciscanos. Eso en la Ciudad de México. Y si nos vamos a otras zonas, por ejemplo, en Michoacán, una de las razones, aunque la sede de gobierno de la provincia de Michoacán estaba en Valladolid, el que acabó por ser más importante fue el convento de Querétaro, por una razón muy simple. Estaba en la ruta de la Plata, era el camino real de tierra adentro, y además había un montón de gente con dinero para financiarles proyectos. Pues sí, Tenían buena relación con las élites, ¿no? sí. Y en Zacatecas, San Luis Potosí, donde después Así de los es, conventos, así es, ahí estaba la así es, ajá. lana. Irma Carolina, de nuevo pregunta, ¿cuánto se les quitaron las doctrinas a los franciscanos y a quiénes fueron entregadas? A la rama de la iglesia secular de la que hablé desde el principio, a la iglesia ordinaria. Dije que del Papa dependen los obispos. Un obispo está encargado de un determinado territorio donde hay diversas parroquias. En el caso de las doctrinas franciscanas del Arzobispado de México y del Obispado de Michoacán, pues una vez que se las quitan, las entregan a clérigos del Obispado de Michoacán o del Arzobispado de México. Se le asigna a un sacerdote común y corriente que se llama secular porque vive en el siglo, no vive en convento como el clero regular, él vive en su casita y hace un trabajo espiritual y recibe un salario por desarrollarlo. Y ese salario salía del diezmo, ¿no? Sí, Y de algunas sí, ayudas de su majestad, pero bueno. sí. La primera secularización la hizo Palafox en Puebla. Les secularizó 31 doctrinas, así de un tirón. Les Para quitó. horror de los franciscanos. Y después la segunda fue la gran secularización de mediados del 18. Sí, que arrancó por 1740 y algo, y no sé qué, y Sí, sí, después de los años 50, a medida que iban muriendo los curas titulares, pues se secularizaban. sí, y solo se quedaron con dos en cada provincia. Así es. Sí, eso lo explicó la doctora hace rato. Bueno, ¿alguna otra pregunta?
¿Ninguna? Doctor, pues creemos que por el momento, ay, aquí Sole Martín dice, ¿cuál fue la acción más trascendente de los franciscanos en el Valle de Tlaxcala y Puebla? Pues probablemente podríamos mencionar mucha. La intervención de los franciscanos en la fundación de la ciudad de Puebla, ¿no? Que andaban ahí midiendo y no sé qué, ¿no? Ajá. Por ejemplo, Motolinía estuvo ahí. Sí, sí, sí. No Sí, sé, o sea, a mí me parece de suficiente trascendencia. Lo que me parece de mayor trascendencia, y no nada más en Puebla y en Tlaxcala, es eso que señalé. No solamente inducir en los naturales el conocimiento de una fe, de una religión, sino inducirles pautas culturales. Y a partir de ahí, a partir de que los naturales las hacen suyas y las moldean, ¿no? Dan lugar a formas culturales nuevas. A mí todavía me fascina lo que veo en los pueblos, ¿no? Las fiestas patronales, la forma en que cada comunidad vive estas cosas y sí. que las identifica como propias. Eso me parece una obra colosal. Además, la concentración de poblaciones, todos nuestros pueblos, También, todos fueron creados en la época colonial. No hay ninguno que sea, por ese, ay, por, soy esto hispánico, ¿no? Todos fueron por ese bautizados por patrón los disperso pueblos. de poblamiento, que fuera de ciertos núcleos administrativos o ceremoniales, pues la gente vivía dispersa, ¿no? Y esta Ujú. congregación en pueblos, este enseñarles a vivir en policía, pues fue obra de los religiosos. Y todo eso me parecen proezas. En una época en que tenían que moverse a pie, además, a pie. No había vehículos, no había nada para desplazarse. Y los caminos que había, pues eran los antiguos caminos indígenas, ¿no? Y recorrer circuitos enormes. O mulares, ¿no? O También, en mula o a pie, no había, no pero había. creo que era gente que estaba hecha de otra madera, ¿eh? Sí, Uh-huh. hay una narración del comisario Ponce. Un comisario, los franciscanos tienen una comisaría general que se encarga de todas las provincias. Uh-huh. Y Ponce llegó en 1580, ¿no? A la Nueva España y recorrió desde las provincias del norte Hasta hasta Nicaragua, Honduras, hasta ¿sí? allá. Pues, fue uno de los que creó la provincia de San Jorge de Nicaragua. Así, Nicaragua, sí, sí, así fue, así fue. Un recorrido que ahora No, a pie perdona, o... le ganó Margil seguramente. Él llegó hasta Texas. Margil llegó hasta Texas. De Texas a Guatemala. De Uh-huh. Texas a Guatemala. Así es. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Aurora, Y Fray ahí Marcos de de San Niza. Marcos de Niza, dice Aurora que Fray Marcos de Niza igual, o sea, fue uno de los primeros literatos que tuvo la orden. Tenía una fantasía genial, ¿no? sí. Las ciudades Sí, de oro de no, y San Marcos de Niza anduvo por Perú, estuvo en la Perú, conquista bajó a de Perú Perú, también. después anduvo en Guatemala, conoció a Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas, después Ajá, se fue con se Pedro fue, de Alvarado a la conquista de Perú. anda por, no, no, ese fue todavía más, de veras, fue desde Sí, el pero norte utilizó hasta... barquito y Margil iba a pie o en mula. Pues sí, no, son hombres excepcionales, la verdad. Así es. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, doctor, por acá en nuestra transmisión Bueno, ya pues no hay entonces más damos por preguntas. concluida nuestra sesión. Perdón, perdón, Luego, porque no sé cómo escribir la pregunta. Más que Carmen, pues pregunta, puedes hablar, Carmen. ¿puedo, Pues ay, sí, dila, perdón, Sí. puedo hablar porque no sé cómo hacer la pues pregunta por formúlala. escrito o formularlo, pero más que nada es eh, como poner una nota respecto a los mártires franciscanos, porque yo creo que en esas misiones vivas tenemos, por ejemplo, mártires por los Itzáes, Sí, o en la zona Lacandona, o sea, en esos en lugares que eran Jalisco. limítrofes, cuando eran limítrofes entre las zonas bajo control de la corona y lo que estaba todavía como pueblos insumisos. Entonces yo creo que es otra de las cosas que participaran en misiones vivas
y que muchos de ellos acabaran siendo sacrificados, ¿no? Sacrificados al estilo, mejor estilo prehispánico, por extracción de corazón entre los itzáes, por ejemplo. Sí, a los del norte eran menos sofisticados, les alcanzaba con un garrotazo, pero en Jalisco mataron a varios, por ejemplo, ¿no? Sí. Ay, los Pero ya no colegios daba tiempo, propaganda. Carmen, ya no daba tiempo. No, sí, yo sé. Mencioné a San Felipe de Jesús porque fue novohispano. Sí. Ujú. Sí, bueno, todos los colegios de propaganda FIDE incluso había grandes series de retratos de sus ¿Sí? mártires, ¿no? Están en Todavía el Museo Regional de Querétaro todavía en el muchos de Museo ellos. Regional de Querétaro, ahí están, hay unos que están siendo hervidos en peroles como para hacer Ajá. pozole, otro- otros están con un garrotazo en la cabeza y machetazos, y bueno, sí hubo una gran, incluso los cronistas como Fray Isidro Félix de Espinosa se Hablan. dedicaron a describir los martirios Sí, de estos franciscanos que fueron martirizados en las misiones de los colegios de propaganda FIDE. así es. Hoy todo eso entraría en la nota roja, pero me imagino que entonces era muy edificante. Pues sí, eso era parte de las glorias de la orden, ¿no? Así es. Estaban sembrando con su sangre la tierra de misión para que después fructificaran, Así ¿no? es. Metáforas agrícolas, ¿no? Que Así es. muy comunes. Sí. No, pues muchas gracias, Carmen, por tu intervención. Bueno, creo que ahora sí vamos a dar final a esta conferencia. De nuevo, agradecemos a la doctora Escandón por esta magnífica charla que nos dio, muy ilustrativa, llena de imágenes, muy clara. Y nos vemos la próxima sesión, el lunes que viene, que es lunes 19, no, lunes sí, 19, 19. a las 5 de la tarde, que vamos a tener la visión panorámica que nos van a dar sobre los dominicos, María Fernanda Mora. ¿Sí? Pues los esperamos en la próxima sesión y muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.